Para el siguiente ejercicio tenemos, como dice el título, expansión irrestricta del agua. Nosotros tenemos un recipiente rígido que está dividido en dos partes iguales y tenemos los datos iniciales de un lado del recipiente. 5 kilogramos de agua a 200 kilopascales y 25 grados centígrados. Y el otro vacío. Entonces vamos a representar esto. Se retira la separación y el agua se expande en todo el recipiente, con lo que el agua intercambia calor con sus alrededores. Bien, hay un instante inicial y un instante final con esas características y nos pide determinar cuándo la temperatura vuelve a su valor inicial de los 25 grados, temperatura final. El volumen del recipiente, la presión final, por supuesto va a haber un cambio de presión, y la transferencia de calor para este proceso. Los datos que tenemos entonces para este ejercicio en el estado inicial, ¿no? Esto es el estado inicial. Vamos a suponer que esto está vacío. Y aquí tenemos agua. Nuestro sistema es todo este recipiente que está dividido en dos partes. Agua a la presión inicial de 200 kilopascales y la temperatura en el estado inicial de 25 grados centígrados. Todo esto es nuestro sistema en el estado inicial. Bien, vamos a dibujar en el estado final. En el estado final va a ser lo mismo, pero sin esta separación. Nosotros podemos dibujar en el estado final, entonces, la misma, mi sistema, pero ya no tiene la separación. Vamos a presentar una parte aquí abajo. Está ahí. Y también incluso nosotros tenemos el sistema de la misma forma, ¿no? Nuestro sistema es todo el recipiente rígido. Estado inicial y este es nuestro estado final. En nuestro estado final nos dice que ahora es solo el recipiente, ¿no? El recipiente es uno solo, ya no hay esta separación y tenemos la temperatura final de los 25 grados, ¿no? Ha habido un intercambio de calor y la temperatura vuelve al estado inicial. Pero no sabemos la presión. La presión en el estado final es una incógnita, como nos pide el estado final. Además nos pide el volumen del recipiente, ¿no? También eso es una incógnita. La presión del estado final y el volumen total del recipiente, ¿no? Podemos decir volumen total, sí, volumen total. Y aquí vamos a calcular el volumen. Bien, con esos datos nos vamos a leer entonces en las tablas, vamos a encontrar las propiedades que tenemos y primero identificar en qué estado se encuentra esta sustancia. Con estos datos de presión y temperatura, 225 grados, nos vamos a las tablas para el agua, que está por acá. La tabla A5, agua saturada, tabla de presiones. Buscamos la presión de 200 y leemos la temperatura de saturación. Está por acá, de 120,21 grados. Anotamos eso y comparamos. Entonces, con estos datos, la temperatura de saturación es igual a 120 grados centígrados. Y de nosotros la temperatura en el estado inicial es menor que la temperatura de saturación. Por lo tanto, es líquido comprimido. La sustancia está como líquido comprimido, ¿no? Nuestro sistema es todo el recipiente. Como está como líquido comprimido, debemos leer las propiedades que nos interesan, energía interna y volumen específico, para entrada por temperatura
y aproximar al líquido saturado. Entonces vamos a hacer eso. Con los datos de presión 1, 200 y la temperatura de 25 grados centígrados. Esto hemos hecho de la tabla A5, ¿no? Vamos a notar, es importante. Ahora esto vamos a nosotros a leerlo de la tabla A6. A4, perdón. Tabla A4, entrada por temperatura. Y vamos a leer el B1. B1 es el BE, el volumen de líquido, y también la energía en el estado inicial, que es el UF de tabla. Vamos a buscar esto, entonces, y tenemos lo siguiente. Para la tabla A4, buscamos la temperatura de 25. Está por aquí, tabla A4, temperatura 25. Entonces, leemos el volumen específico del líquido saturado. 0,01003 y su energía UF. 100,83 kilojoules sobre kilogramo. 104. 84. Ya 104,83. 104,83. Ese es el valor de la tabla. Ya tenemos entonces la energía y el volumen. Aquí también tenemos 5 kilogramos de agua. Tenemos la masa de agua, importante, la masa que es la misma en el estado inicial y el estado final. 5 kilogramos. Como tenemos la masa y el volumen específico, podemos hallar el volumen B1, ¿no? Entonces, el volumen B1 va a ser, vamos a poder calcular con esto. El volumen B1 va a ser igual a la masa de aquí por el volumen específico 1 que tenemos. 5 kilogramos por 0,01003. Bien, el volumen inicial entonces es de 0,005015. Ese es el volumen en metros cúbicos. Kilogramos con kilogramo, ese es el volumen 1. Como nos piden hallar el volumen total del recipiente, es el volumen P. El volumen T, BT, es igual a 2 veces B1, porque nos dicen que es el doble, ¿no? Esto es la mitad, entonces el otro es el doble. Multiplicamos 2 por 0,005015 y obtenemos el volumen total de dicho recipiente igual a 001 003. Este es el volumen total del recipiente que nos están preguntando. Ya hemos respondido el inciso A, entonces, con todo esto. La presión final, entonces. Nosotros necesitamos saber la presión final del recipiente. De todo este recipiente va a tener una presión final, para lo cual nosotros tenemos la temperatura en el estado final y además podemos calcular el volumen específico B2. El volumen específico B2 es igual al volumen total que tiene dividido entre su masa. Como tenemos este volumen total, hacemos esta operación y calculamos esta otra propiedad intensiva. Dividido entre 5 y obtenemos el volumen. Volumen específico final 0,002006. Ya es un volumen específico, una propiedad intensiva. Con este volumen y además de la temperatura final de los 25 grados centígrados, vamos a encontrar lo que necesitamos, la energía en el estado final. Vamos a las tablas, buscamos 25 y este volumen específico B2.
en la tabla A4, nuevamente para los 25 grados, donde nosotros habíamos sacado los datos de hace rato del BF. Comparamos para 25 grados el volumen específico en el estado final. 002 es mayor que 001. Y ese 002, 006 es menor que el BG. Por lo tanto, está en medio de estos dos valores. Registramos estos dos valores y nos damos cuenta que está como una mezcla de líquido y vapor. Anotemos esos valores para poder calcular la calidad. Entonces, con estos dos datos, vamos a calcular o anotar los valores que hemos visto en la tabla A4 también, para el agua. Comparamos, ¿no? El BF. BF es 0, el mismo valor de acá, ¿no? 001003. El BG es igual a 0,00, no, el BG es 43,340, ¿no? Ambos están en metro cúbico sobre kilogramo. Y finalmente tenemos que calcular la calidad, porque decimos que el volumen B2 es mayor que BF y es menor que BG. Entonces, esto es mezcla saturada. Cuando estamos en una zona de mezcla, se debe encontrar la calidad o título, ¿no? Es una propiedad termodinámica, entonces, importante. En el estado final, calculamos. Es igual a BF más BG, B2 menos BF, dividido entre BG menos BF. Hacemos este cálculo entonces. 0,2006 menos 0,01003, todo dividido entre el valor de 43,34, ¿no? Menos 0,01003. X2 igual a 2,31 por 10 a la menos 5. Es un valor pequeño de X2, ¿no? Porque está próximo a la zona de líquido, ¿no? De líquido saturado. Bien, entonces finalmente con la ecuación de la primera ley vamos a encontrar lo que estamos buscando, ¿ya? La energía, y con la energía la presión. Tenemos nosotros entonces, como es una mezcla, nosotros podemos calcular la presión directamente. Y la presión es la presión de saturación para responder al ejercicio. ¿No hemos anotado? Volvemos a las tablas y anotamos. Su presión es 3,1698 para los 25 grados centígrados. La presión que tiene la sustancia es esa presión de saturación. Presión 3,1698 kilopascales. Con eso estamos respondiendo la presión en el estado final, ¿no? Ha bajado considerablemente esa presión. Y luego con la ecuación de la primera ley, encontramos entonces la masa por el cambio de energía es igual al calor menos el trabajo. El trabajo en este caso se considera cero porque no hay una expansión, el sistema es todo, ¿no? Lo que nosotros tenemos entonces, la energía, 1 tenemos, la energía 2 vamos a calcular con X y el calor es ese cambio de energía. Vamos calculando entonces la energía en el estado final U2. U2 es igual a
UF más X2 por UG menos UF. Ahí tenemos entonces UG y UF calculados. Anotamos los valores de UG y UF que están por aquí en la tabla. UF es 104,83, este valor. Y el otro valor es UG, este valor. Anotamos esos dos valores para ir terminando. Entonces, UF 104,83 y UFG vamos a usar, que es la diferencia entre UG menos UF, y es un valor calculado y lo tomamos directamente dicho valor. Anotamos estos valores en los datos que hemos encontrado por aquí. ¿No? Vamos a anotarlo por acá. Esos valores. UF igual a 104,83. Y UG es UFG, no es UG, es UFG, ¿no? Que equivale a esto. UG menos UF podemos reemplazar por UFG, que es esa diferencia, que es de 2304,3. Más simplificado, ¿no? Este valor es más simplificado que hacer la diferencia. ¿No? Por supuesto, en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Reemplazamos los valores. 104,83 más X2 que es 2,31 por 10 a la menos 5 multiplicado por 2304,3. De aquí encontramos la energía en el estado final. ¿Bien? Vamos haciendo ese cálculo mientras vamos dibujando en el diagrama presión-volumen nosotros esta situación. Presión-volumen. Podemos representarlo de esta manera. Este es el estado inicial. El estado inicial como líquido, ¿no? Hemos aproximado al líquido saturado y el estado final aquí como mezcla, ¿no? Esto es el U2 o B2, el volumen en el estado final. Y aquí el volumen específico en el estado inicial. Están próximos. El valor de U2 entonces es de 104,88. 104,88 kilojoules sobre kilogramos. Y finalmente calculamos el calor. El calor entonces es igual de aquí. Simplemente reemplazamos los 5 kilogramos multiplicados por el cambio de energía. 104,88 menos el valor de la U1 que está por aquí, 104,83. ¿No? Hay una pequeña diferencia. Hay una transferencia de calor que es positiva. El valor, el resultado es de 0,05. Ese entonces es una entrada de calor al sistema. 0,05. Ese vendría a ser el